Un minuto. Ya. Estamos al aire. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos los que se van conectando. Hoy tenemos el agrado y el gusto de volver a compartir con ustedes un temazo, un tremendo temazo que, por cierto, está muy en la palestra a nivel mundial. Sí, estamos hablando de la ansiedad tan importante en nuestros días. Yo creo que más de algunas de ustedes la han sentido, la han experimentado. Pues bien, hoy queremos darle un enfoque más humano, desde lo clínico, por supuesto, a esta emoción tan importante que es la ansiedad. ¿Mm? Pero para empezar ya a abordar este tema, primero quiero contarles quiénes somos nosotros. ¿Mm? Para muchos de ustedes que se van integrando a la transmisión y quizás primera vez que nos están viendo a nosotros en vivo, les contamos que nosotros somos psicólogos de PIA, psicólogos internacionales en acción. Pero para eso queremos presentar a nuestro equipo. Parto yo, mi nombre es Pablo Valdivieso Molina, soy psicólogo perteneciente a PIA, vivo en Santiago de Chile. Desde acá yo le estoy brindando servicio a todos ustedes. También tenemos a la colega Carmencita, ella es de Bolivia. ¿Cómo estás, Carmencita? Bienvenida. Pablito, gracias. Buenas noches. Muy Buenas. contenta de participar con todas las personas que nos están viendo y con ustedes, un hermoso equipo en el que comulgamos en muchas ideas. Muchas gracias, Carmencita. También tenemos a la colega Juana Vuelva. Ella es de Colombia. Bienvenida, Juana. Gracias, buenas, queridos colegas. Un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia. Gusto estar aquí con ustedes. De verdad que me siento muy complacida. Gracias, Pablo. Muchas gracias, colega. Desde Perú tenemos a la colega Julia Quintana. Bienvenida, colega. Hola, querido colega Pablo. Buenas noches, queridas colegas. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia y también un saludo especial a todas las personas que nos van a ver por diferido. Y bueno, también contarles que estoy muy feliz de estar acá nuevamente haciendo un en vivo y sobre todo tratando pues un tema que es muy importante, que es la ansiedad, ¿no? Y hoy estaremos viendo por los tipos de ansiedad. Gracias, Pablito. Muchas gracias, colega. Y por último, también tenemos aquí también una colega que también es de Perú. Ella es la colega Lilia. Bienvenida, colega Lilia. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Es un gusto enorme poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por estar aquí, por darte ese tiempo para conocerte un poquito más y cuidar tu bienestar emocional. Así es. Muchas gracias, colega. Así bien, nosotros queremos compartir con ustedes este gran tema que es la ansiedad. Pero fíjense cómo podemos entender la ansiedad. La ansiedad se puede entender de diferentes formas. Se puede entender como una emoción, o bien se puede entender como una respuesta emocional. A nivel básico estamos hablando, por supuesto. ¿En qué consiste la ansiedad? Algunas veces, más de alguna vez, ustedes pueden haber sentido preocupaciones, tensiones, sudor en las manos, palpitaciones por alguna situación X que han experimentado, en el cual se van a enfrentar por primera vez. La ansiedad también se puede entender como un mecanismo de defensa. ¿Por qué se puede entender como un mecanismo de defensa? Porque la ansiedad actúa justamente como un mecanismo, pero como un mecanismo de protección, que te alerta frente cuando tú te sitúas en una situación de peligro.
Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque, como les digo, estamos hablando a nivel básico de cuando se presenta la ansiedad a nivel emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando esta ansiedad se empieza a volver recurrente? Ahí empieza a cambiar el tono de esta ansiedad. Toma un carácter de patología. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. ¿Qué pasa cuando la ansiedad se vuelve una patología? Y es ahí cuando aparecen los trastornos de ansiedad. Son muchos los trastornos que existen, que son derivados justamente de la ansiedad. Pues hoy queremos hablar acerca de 5 de ellos, acerca de 5 tipos de ansiedad que queremos compartirlas con ustedes. Otro dato. A nivel mundial, alrededor del 5% de la población mundial, valga la redundancia, está presentando algunos de estos trastornos. Pues bien, ¿cuáles son estos tipos que queremos ver con ustedes, estos tipos de ansiedad? Primero, queremos ver con ustedes qué es lo que pasa cuando hay ansiedad social, cuando hay ansiedad por separación, cuando ocurren los trastornos de pánico o bien las fobias específicas. Y por supuesto, cuando hay trastornos de ansiedad generalizada. Pero bien entrando el tema, para eso queremos compartir y quiero darle la palabra a mi colega Carmencita, que nos va a dar una visión más amplia acerca del primer tipo de trastorno que se refiere a la ansiedad social. Adelante, Carmencita. Gracias, Pablito. Y ahora voy a hablar de la ansiedad social, que en realidad es un trastorno que afecta, como tú lo has dicho, a muchísimas personas en todo el mundo, personas de todas las edades y de todas las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque todos estamos en nuestra vida cotidiana expuestos a situaciones sociales que no todas no son fáciles de abordar. La ansiedad social, aparte de afectar a muchísimas personas, tiene unas características que se pueden medir para ver si está llegando al grado de patología o va a ser soportable y manejable en la funcionalidad normal de la persona. Se caracteriza por un miedo intenso, muy intenso y persistente, y a veces en situaciones repetitivas y continuas, a ser evaluado, a ser juzgado por otros, en situaciones de cualquier tipo. Hay personas que les pueden afectar más situaciones, digamos, de su entorno escolar, laboral, conferencias, presentaciones, exponer argumentos, puede ser en situaciones de fiestas, en cualquier situación en que la persona se siente expuesta socialmente o que tiene que presentar algo que si bien está muy preparada, hay dentro de ella ese miedo, un patrón negativo de pensamiento que la hace suponer y esperar un fracaso en esa situación. Los síntomas que experimenta generalmente son sudoración extrema en muchos casos, temblor, luego rubor también es lo primero que se presenta, dificultades a veces para hablar, para gesticular y expresarse con normalidad. En casos extremos, una paralización, se queda bloqueada y paralizada. Y también en esos casos, y cuanto más se van repitiendo, porque esto es repetitivo para considerarse un trastorno, la ansiedad social, tiene que dar molestias y todos estos síntomas de los que estamos hablando de manera repetitiva o, digamos, continua en determinadas situaciones. Entonces, si se da en determinadas situaciones, ¿qué va a hacer? Que la persona con el tiempo llegue a no querer enfrentarse a esas situaciones, a aislarse, a evitar confrontación con esos encuentros. Pueden ser de tipo amistoso, pueden ser de tipo laboral, donde
tiene un desafío, lo cual va a impedir obviamente su crecimiento laboral y su crecimiento profesional. Lo mismo en entorno quizá donde se siente en la gente joven o adolescente, cuando están enfrentándose a otras personas con las que podría haber alguna connotación emocional o afectiva, ¿no? Y a veces hasta en situaciones familiares donde no se puede manejar ciertas situaciones. Bueno, de acuerdo a las teorías, por ejemplo, la teoría de Beck, que es una teoría cognitiva, se debe a patrones disfuncionales o erróneos de pensamiento que se han acentuado tanto, quizá heridas o debidas a traumas o heridas del pasado, o situaciones en que simplemente se han ido sumando. Si yo sumo varias situaciones que no pude lograr desenvolverme de manera adecuada, probablemente cuando se me vaya a presentar una nueva ocasión de lo mismo, voy a sentir peor, y cada vez va creciendo y la ansiedad se va convirtiendo más en una situación que realmente afecta a la persona, le da tanto sufrimiento que prefiere evitarla, ¿sí? Esto es corroborado por la neurociencia, que la neurociencia nos habla de cómo nosotros reaccionamos cuando reaccionamos mal a través de nuestro pensamiento. O sea, si nosotros tememos a ser juzgados o pensamos fatalistamente que vamos a ser evaluados de manera negativa, eso nos va provocando dolor y sufrimiento que se afecta. Si miráramos nuestro cerebro y pudiéramos ver su funcionamiento, veríamos que el hipotálamo reacciona porque está generando neurotransmisores negativos y porque el hipotálamo es prácticamente considerado como el corazón del cerebro. Y ahí estaríamos viendo que ese sufrimiento emocional que se traduce y químicamente se está reflejando en esa preocupación que se muestra segregando más neurotransmisores que nos van a ir a reforzar nuestra ansiedad. Entonces nosotros vamos a ser afectados no solamente en la parte mental, sino y en la emocional, sino también físicamente. Eso nos va llegando a provocar molestias que pueden transformarse en una especie de, se siente uno como enfermo, se siente totalmente bajo de energías y llega a afectar hasta el sistema inmunológico. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque es importante que uno considere que si es que un trastorno llega a afectar ya de una forma significativa, hay que ponerle atención, hay que buscar ayuda. Y bueno, para eso es aconsejable la terapia psicológica, ¿no? Voy a ejemplificar rápidamente con un caso de, vamos a llamarla María. María tenía 24 años y llegó a mí invitada por una ex paciente que había sido ayudada en una situación de tipo familiar que le provocaba este problema de una ansiedad social, ya como trastorno. Entonces, llegó María, ella era parte del staff de una empresa importante, recién egresada de la carrera de auditoría, quería ella dar una imagen perfecta y sí estaba muy preparada para eso, pero cuando le tocaba presentar sus argumentos, las exposiciones o presentar simplemente cualquier tarea que tenía que ver con su desempeño ante sus compañeros o ante el staff de su empresa, le entraba en tal situación de paralización que no lo podía hacer. Y eso estaba cada vez afectándola más y en realidad ya estaba llegando a afectar su situación laboral. Bueno, eso nos hace ver que realmente es importante ver y tratar este asunto. Con María empezamos a trabajar primero relajándola, aprendiendo, enseñándole técnicas de respiración y bueno, trabajando con que ella se fortaleciera en su confianza por sus capacidades, por lo que ella, por el conocimiento, y fuera aprendiendo a desplegarlo y a expresarlo de una manera más funcional, primero con ensayos ante el espejo y demás, y de esa manera fuimos dándole diversos tipos de habilidades sociales para que ella se pudiera manejar en esas diversas situaciones. Entonces, que todas tenían que ver con el ámbito laboral. La verdad que ella fue trabajando, se esmeró en esto y
pudo manejar muy bien cada vez más y fue adquiriendo y fortaleciéndose con habilidades sociales necesarias para toda situación, ¿no? Entonces todo esto se fue dando a través de exposiciones graduales que más o menos estoy mostrando algunas de las técnicas que utilizamos nosotros para lograr resultados efectivos en caso de ansiedad social. Y bueno, lo más importante es decir que nosotros podemos superar la ansiedad social. Como todos los trastornos lo podemos superar, pero necesitamos confiar en nosotros, buscar la ayuda adecuada y saber que sí, que esto es posible. Eso es lo que quería aportar, Pablito y colegas, y espero que la audiencia, si tiene cualquier duda o si se siente identificada con algo de esto, que a través de sus comunicaciones nos los vaya comentando. Así es. Así es. Muchas gracias, colega Carmencita. Así es, ustedes pueden ir dejando sus comentarios, preguntas en el chat. Estamos saliendo por YouTube. Pues bien, vamos entonces a ver el segundo tipo de ansiedad, que consiste en la ansiedad por separación. Para eso tenemos a gran colega Julia Quintana de Perú, que nos va a dar un abordaje y nos vas a hablar más acerca de este tipo de ansiedad. Así que adelante, colega Julia. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, contarles que mi experiencia clínica, pues, he visto muchas formas también de ansiedad, pero realmente hay una que toca fibras muy profundas, ¿no? Que es justamente esta ansiedad por separación. En realidad, en consulta, pues vemos la presencia más de este trastorno en niños, ¿no? En niños justamente en la etapa escolar, ¿no? Cuando se inicia en los 3, 4, 5 años, ¿no? O también cuando se aleja, ¿no? El papá tiene que ir al trabajo, van dejando a estos niños, o también por otra actividad, y ahí también vemos estas conductas, ¿no? Pero también he tenido casos en adolescentes, adultos jóvenes, en adultos mayores también, ¿no? Ellos pues sienten una angustia muy intensa, ¿no? Al alejarse de su ser querido. Cuando hablo de este trastorno de ansiedad, pues estoy hablando igualmente casi parecido a lo que dice Carmencita, y esto es muy común en todos los trastornos, presentan ese miedo intenso, ¿no? Ese miedo persistente que no les deja, ¿no? Entonces, que aparece pues justamente al separarse de esa figura importante, ¿no? Que es, puede ser en este caso la madre, el padre, o también puede ser el hijo o la pareja también, ¿no? Entonces, pues ellos sienten una sensación de peligro muy profunda, ¿no? Como si algo pudiera ocurrir a esa persona tan importante, o también a él, ¿no? A la persona, a nuestro paciente. Bien, me gustaría contarles pues 2 casos pequeñitos. El caso de Pedro, que atendí, que acompañé en la terapia, un niño de aproximadamente 8 años, pues justamente al momento, antes de ir al colegio, pues presentaba esta ansiedad terrible, este miedo profundo, cuando pues la mamá, ¿no? Él pensaba que la mamá pues la iba a dejar, ¿no? Y como él presentaba algunos síntomas de dolor de estómago, le temblaba el cuerpo, le sudaba las manos, ¿no? Pues dentro de su cabecita él decía, pues no, de acá algo puede pasarle a mi mamá, ¿no? También vi el caso de una señora de 30 años aproximadamente. Ella, pues cuando su esposo tenía que viajar, pues también hacía la misma reacción, ¿no? Ella pues se desesperaba, pensaba que no iba a regresar, ¿no? O algo le podría pasar, ¿no? No podía descansar, no podía dormir, constantemente le llamaba por teléfono y realmente pues no la pasaba tan bien, ¿no? Entonces, decir pues que tanto estos casos que estoy hablando, pues tiene que ver mucho con bueno, tenemos nosotros nuestra teoría de apego, que nos dice que realmente en las experiencias tempranas, cuando nosotros pues somos niños,
pues posiblemente hemos adquirido, pues de repente, esos vínculos inestables con nuestros padres, ¿no? O de repente hemos pasado experiencias muy negativas, ¿no? Como de repente los divorcios muy, muy malos que los padres pues digamos, no lo han sabido sobrellevar, ¿no? Entonces, todos estos cuadros pues afectan a los niños y a veces no nos damos cuenta, ¿no? La experiencia, digamos, esta experiencia de los niños a estas edades, pues puede afectar a su sistema emocional, ¿no? Es decir, que puede pues quedarse en forma alerta, ¿no? Esta parte emocional que tienen. Ahora bien, también, de acuerdo a la teoría de nosotros de aprendizaje, podemos decir que si se ha presentado una sensación, digamos, de separación y está asociado pues también a, digamos, a situaciones negativas como abandono, también la persona asocia situaciones parecidas a esta situación, ¿no? Que también puede presentar estos cuadros, ¿no? Y no vamos a descartar también la parte biológica, ¿no? Que nosotros pues traemos, ¿no? Es decir, hay personas que son muy sensibles a la parte emocional y también cuando se presentan estas situaciones de separación, pues presentan estos cuadros de ansiedad, ¿no? Bien, entonces contarles también que decirles que en la mayoría, ¿no? De estos casos que nosotros llevamos, pues sí tiene, como decía la colega, también un buen, digamos, resultado, ¿no? Si es que realmente también se atiende a tiempo, ¿no? No esperar que se haga más, digamos, más severo el trastorno. En cuanto a lo que es, por ejemplo, les comentaba a este niño, cuál fue el modo digamos, de tratamiento. Lo que se hizo es trabajar con él, explicándole un poco de lo que se trata la ansiedad, porque ya tenía 8 añitos, pero también el tema de por qué reaccionaba su cuerpo así, ¿no? Lógico que con los niños hay que tener bastante cuidado, porque con ellos hay que usar un lenguaje bastante sencillo, ¿no? Y explicarle, y también, como no, la respiración es un ejercicio pues que se trabaja en todos los cuadros de ansiedad, ¿no? Es muy importante, eso es lo primero que trabajamos nosotros. Y con él, ¿para qué? Para que él entre en calma y para que él también comience a tener confianza, ¿no? Confianza en que todo esto va a pasar. Ahora bien, también con la mamá se trabajó haciendo un plan terapéutico, ¿no? Con ella. Y también a ella, bueno, ya se le explicó, también se le hizo una psicoeducación de qué se trata y se le pidió su colaboración justamente para que él pueda, a través de estas exposiciones graduales, pues pueda él recuperar esa confianza, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta que él pueda ya sentir que la mamá realmente cuando no están no va a pasar nada, ¿no? Justamente se hace, hay veces, el acompañamiento en el colegio, hay veces unos minutos, luego unas horas y así poco a poco, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mujer que les contaba, ella pues igualmente, ¿no? También se trabajó con ella bastante los ejercicios de respiración, también con exposiciones graduales, ¿no? Para que ella pueda tener digamos, esta confianza, ¿no? De que no va a pasar nada, pero con ella, como ya es más adulta, se trabajó también el tema de los pensamientos distorsionados, ¿no? Es decir, cambiar sus pensamientos, ¿no? De que algo va a pasar, algo malo va a pasar, por pensamientos más realistas y más objetivos, ¿no? Entonces, ella pues fue adquiriendo más confianza, ¿no? En sí misma, pero en su caso también, y como en el caso anterior, también es importante ver de dónde viene pues digamos, estas heridas, ¿no? Que se presentan, ver, eso lo vemos en la parte de la historia, ¿no? Con ella también se vino trabajando el tema de la autoestima, que para que pueda ella ir, digamos, recobrando su valía, ¿no? Recobrando esa confianza que es tan importante. Entonces, podemos ver que estos casos sí se puede tratar, sí se puede tener buen resultado, ¿no? Y lo que se quiere realmente, pues, el mensaje que nos da justamente esta ansiedad es
que nos dice, pues, ¿no? Que es una señal, un mensaje para sanar justamente estas heridas internas que tenemos, ¿no? Hay que tratar, entonces, este es el mensaje que nos trae la ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, y en el caso de esta ansiedad por separación, pues nos dice que nosotros necesitamos tener más seguridad, ¿no? Más confianza y sobre todo esa autonomía emocional. Entonces, yo pues diría que es importante justamente que la persona tenga esa paz, ¿no? Tenga esa tranquilidad, y realmente cuando consigue eso, pues yo podría decir, pues es algo invaluable, ¿no? Porque conseguir esta seguridad interna lleva pues a la persona a que pueda estar muy bien, ¿no? Entonces les invito a que de repente, si se han identificado con este tipo de ansiedad, pues busquen un apoyo profesional, ¿no? Y no se queden en esas situaciones que realmente hace pasar muy mal a la persona. Gracias, Pablito. Muchas gracias, colega Julia. Sí, siguiendo con estos tipos de trastornos que son derivados de la ansiedad, fíjense que tenemos los trastornos de pánico. Están los trastornos de pánico. ¿Cómo podríamos entender nosotros los trastornos de pánico? Bueno, de partida, los trastornos de pánico son parte de la ansiedad cuando una ansiedad no es resuelta. Es una forma en que se manifiesta. ¿Cómo lo podemos definir? A ver, hay dos ocurrencias que pasan en un trastorno de pánico. Primero, la crisis, que es el ataque mismo, y después viene esta sensación de miedo persistente, ¿eh? Por parte de la persona. Esto de que se vuelva a repetir esta crisis de pánico. Se puede entender de esa forma. Ahora, ¿cómo se va a caracterizar la ocurrencia de trastornos de pánico? Primero tenemos que entender una cosa, que los trastornos de pánico no tienen previo aviso. Tú puedes estar haciendo cualquier actividad cotidianamente, puedes estar haciendo cualquier actividad y de repente te cambió todo. Empezaste con dolor de pecho, empezaste con palpitaciones. Yo creo que a varios le tienen que haber pasado con el tema de la sudoración, las preocupaciones excesivas. Todo eso entran en la categoría de la crisis de pánico. Ahora, las crisis de pánico van a afectar tanto en lo que es a nivel corporal, como a nivel de salud mental. ¿Qué quiero decir esto? Que vamos a encontrar sintomatología que van a afectar en estos dos ámbitos. En lo que es la parte corporal, justamente vamos a tener lo que es la aceleración cardíaca, las palpitaciones, vamos a tener la sudoración de las manos, los temblores, las cargas, las tensiones en el hombro. Todo eso, la sensación, la falta de respiración, porque cuando tú estás en plena crisis de pánico, tú sientes que te estás ahogando, sientes que no estás respirando bien. Eso en el ámbito corporal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el ámbito ya mental? Ahí tenemos las tensiones, tenemos las preocupaciones, las angustias, la desesperación. Todo esto va ocurriendo simultáneamente. Encontramos esta sensación de que nos va a dar un infarto, de que nos vamos a morir. Sobre todo si tú lo estás experimentando por primera vez. Entonces, lo importante de esto es que tú tienes que conocer los síntomas para empezar a trabajar en ello. Hoy en día, alrededor entre un 2 o un 3% es más o menos la equivalencia que una persona está presentando al año un cuadro de trastornos de pánico. Lo que es muy importante, lo que es preocupante. Porque si bien, como les decía yo anteriormente, no hay previo aviso en que tú empieces a experimentar esta crisis,
tú traes un historial, una historial, en donde esa ansiedad que se te presentó en un momento, en ningún momento la trabajaste, en ningún momento la abordaste o la reconociste. Y eso se fue acumulando, y en el fondo, ¿por qué pasa esto? Es porque ya esa acumulación ya está dentro de ti y la tienes ya a nivel inconsciente. Y es por eso que el trastorno, en este caso el trastorno, tú vas a percibir que el trastorno va a aparecer de la nada. Ahora bien, siguiendo con los síntomas, yo les decía, esta constante miedo a morir, esta sensación de que yo estoy perdiendo el control, la sensación también de despersonalización, esto de separarme de mí mismo, todo eso a nivel cognitivo. Ahora bien, yo les voy a contar que en caso de los pacientes que veo, yo tengo una paciente que justamente sufre de este trastorno de pánico. Estamos trabajando y cómo yo la voy abordando de ella. Justamente como decía la colega anteriormente, una de las formas es a través de la exposición. Poder enfrentar, que la persona enfrente esos temores, enfrente esa sintomatología que tanto le está haciendo daño. Porque hay que aclarar una cosa, que yo siempre he visto y sigo viendo con mis pacientes, que este tema tiene que ver mucho con la atención. Si alguna de ustedes ha presentado en algún momento una crisis de pánico, fíjense que la sintomatología de la crisis de pánico empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque yo la atención la tengo absolutamente puesta en esa sintomatología. Entonces cada vez esa sensación va aumentando. Pero ¿qué pasa si yo esa atención la desvío? Ya no le estoy prestando atención a esa sintomatología. Por ejemplo, cosas tan sencillas como describir un objeto, desviar la atención. Yo lo he comprobado porque así lo he abordado. Empiezan a bajar los niveles de ansiedad. También hay otras estrategias que tienen que ver con lo que es la respiración. Fíjese que es tan importante esto de la respiración. A todas que nos están escuchando hoy, es muy importante. Porque aquí lo que tenemos que lograr que nuestra conciencia, nuestra mente esté centrada el 100% en tu momento, en tú aquí, en el aquí y ahora. Eso es lo que tenemos que lograr. Lo que no pasa con las crisis, porque las crisis nos están llevando a nosotros a algo que no va a pasar, a algo irreal. ¿Se fijan? Entonces aquí hay un tema de atención y un tema de aplicar técnicas y herramientas. Tenemos el mindfulness, por ejemplo, que también todos se centran en el tema de hacer conciencia plena. Entonces, es muy importante a todas y todos los que nos están escuchando poder reconocer toda esta sintomatología, poder abordarla, poder manejarla, poder gestionarla. Porque fíjense que una crisis, sobre todo si es la primera, si tú la abordas de manera adecuada, ya las siguientes crisis que te van a ir sucediendo van a ser cada vez menos. Por eso que hay un tema de conciencia ahí, de hacer presente ese temor. Y como todas las cosas, los temores, ¿cómo se enfrentan? Enfrentándolo. Así que, básicamente, eso es lo que yo abordo con mis pacientes
que sufren de esta crisis de pánico, que no es un tema menor, por cierto. Ajá. Y tenerlo siempre presente, al igual que todas las crisis, todos los trastornos que pueden ser derivados de la ansiedad. Ajá. Así que, bueno, siguiendo con el programa, recuerden ir dejando sus preguntas, nosotros les vamos a ir contestando. Este tema es un tema muy amplio, tenemos es poco tiempo para la gran amplitud del tema que le queremos compartir. Pero pues bien, ahora queremos hablarle acerca de las fobias específicas, que es otro tipo de trastorno que viene de la ansiedad. Y para eso quiero darle la palabra a mi colega Juani, que ella nos va a abordar y nos va a dar una visión más amplia acerca de lo que son las fobias específicas. Así que adelante, colega. Muchas gracias, colega Pablo. Bueno, querida audiencia, todos atentos acá. Voy a dar unos ejemplos cotidianos para poder explicar el tema. Hay personas que pueden subirse a un ascensor sin pensarlo 2 veces, pero hay otras personas que cuando se van a subir a un ascensor, pues se les acelera el corazón de solo imaginarlo. Otras personas pueden tener temor a las arañas, a volar en avión, a las agujas, a los truenos. Esas son fobias específicas, porque tienes un miedo intenso y ese miedo te lo puede ocasionar alguna cosa, o bien sea un animal, bien sea una experiencia que tengas que pasar o que ya te toca hacer eso y no te sientes capaz de poderlo superar. Te voy a dar un ejemplo porque si no se aborda este tema, si no se busca gestionarlo, en algunas ocasiones es cuando este temor se te vuelve una ansiedad que te agobia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de ti? Vamos a destacar, por ejemplo, que el miedo es una emoción. Casi todos los colegas han nombrado esa palabra en esta noche. Eso es una emoción básica. Cuando te da miedo porque ves algo que de repente, por ejemplo, ves una serpiente, te asusta, es un miedo funcional. Y en alguna ocasión, pues se nos puede complicar. Cuando se nos complica es cuando el cerebro, por ejemplo, pasa un poquito más del miedo, digamos, el nivel del miedo ya lo sube un poco más y se convierte en la fobia. La fobia no solamente se basa en una evaluación realista de que tú estás haciendo de la situación, sino que ya se convierte en algo que el cuerpo reacciona como si fuera real, sabiendo que no te va a hacer daño eso, pero no está pasando algo dentro de ti que ese hecho, esa experiencia, el cerebro la toma como o la interpreta de esa manera y causa precisamente un temor tan grande que el síntoma en ese momento es que tú sientes sudoración, es que el cuerpo te comienza a temblar, es que tú dices, pero, ay no, que estoy sintiendo que mi sistema nervioso se está alterando. Bueno, ahí ya viene el problema. El problema es cuando tú recuerdas de pronto una experiencia o algo así, que se te queda en esa conducta de miedo todo el tiempo, y cuando vuelves a ver el objeto, cuando te toca hacer eso, cuando te toca cuando ves la araña o algo así, ahí es cuando tienes el miedo más intenso y te va creciendo.
Entonces, yo voy a dar un ejemplo que fue algo muy personal. Yo lo tomé como una anécdota. Un señor que vino a hacer un trabajo en mi casa afuera, en el jardín, en la terraza, y hay una época del año aquí que hay unos gusanitos pequeños aquí en donde yo vivo que salen de la tierra, ¿sí? Y ellos tienen muchas paticas, no son 100 pies, pero son otros gusanitos que tienen muchas paticas alrededor y caminan rapidito. Y el señor estaba trabajando y yo estaba ahí sentada al lado de él. Y yo me paré cuando vi el gusanito y yo lo corría otra vez lo empujé con mi zapato otra vez hacia el jardín. Cuando yo hice eso, el señor dijo, ay, menos mal que usted empujó ese gusano, ya venía contra mí y yo le tengo fobia a esos gusanos. Ya yo estaba aquí acelerado, ya yo no sabía qué hacer, no le podía hablar a usted con claridad porque ya me estaba entrando ese temor. Y yo le dije, usted tiene una fobia específica, eso hay que tratarlo. Bueno, entonces para que ustedes entiendan un poco más con claridad lo que está pasando dentro de ustedes cuando se tiene una fobia. Otra vez, otro tema, otra experiencia que tengo, recuerdo una chica que en consulta atendí, que ella le tenía miedo a las cucarachas, muchísimo temor a las cucarachas, no podía ver una cucaracha porque se paralizaba prácticamente. Y bueno, estuvimos haciendo un abordaje de ese tema y fuimos buscando posibles soluciones. Y resulta que ella, pues, hicimos bueno, en las sesiones hicimos y descubrimos que a ella cuando estaba pequeña, una noche, ella se sentía un animal en el cabello y, y pues cuando ya encendieron la luz de la alcoba, se dio cuenta que era una cucaracha que tenía dentro del cabello. Y desde ahí ella quedó con ese temor a la cucaracha. Entonces, si tú me estás escuchando y de pronto le tienes temor a algo específico, ya tú eres consciente de que tienes ese temor, sería bueno buscar ayuda. ¿Por qué? Porque la idea es que debes crear una seguridad por medio de una intervención psicológica y demás, si es posible, para que tú puedas superar ese temor. Porque por ejemplo, una persona que haya tenido un accidente de tránsito en su carro y le toque seguir conduciendo, enseguida a veces no lo hace de inmediato porque todavía siente temor a que otra vez le va a pasar lo mismo, otra vez voy a tener nervios cuando vaya a salir a conducir. Entonces, ¿cómo se hace esa intervención? Yo voy a explicar un poquito que hay una conclusión llena de esperanza aquí, que a mí me gusta hablar del problema, pero también la solución, y la solución es que hay manejo de esas experiencias, hay que usar sistemas para reconstruir nuevamente o reinterpretar ese acontecimiento. Eso lo haces en un abordaje psicológico, por eso todos mis colegas y yo en esta noche estamos invitándote para que si te identificas con alguna de estas fobias, tú puedas de pronto buscar ayuda o pedirnos a nosotros ayuda. Vamos a estar aquí trabajando para que es como cuando tu cerebro se reinicia y desbloqueas esa parte. Eso es lo que se hace en terapia. Puede ser algo así como que el cerebro en ese lugar donde tiene ese recuerdo, él vuelve a interpretar esa misma emoción o esa experiencia que tuviste, pero de otra manera. Eso se hace con la ayuda psicológica precisamente. Lo bueno es que hay tratamiento y se puede, voy a dar algunos, hay algunos colegas psicólogos que ellos, de acuerdo a lo que tú vayas a consulta, a expresar, ellos pueden hacer la intervención de varias maneras. Hay varias técnicas, hay varios tratamientos
y ahí vamos a estar, por ejemplo, hay tratamientos con exposición gradual, como decían mis compañeros, pero si hay alguien que tiene un trauma, hay otra manera de tratarlo, que sería con relajación y visualización. Hay otras maneras de tratarlo cuando la fobia tiene un origen, lo que te dije ahorita, un origen traumático. Hay también otra técnica que puede ser un excelente complemento para tratarla. Y bueno, como el cierre lo voy a estar haciendo en este momento, pues no se trata de no sentir miedo, porque el miedo es algo natural en el ser humano, es una emoción, sino de descubrir que puedes avanzar incluso sintiéndolo. Entonces, te dejo la inquietud. Muchas gracias, colega Pablo. Muchas gracias, colega Juani. Bien, y pasamos a otro. A continuación pasamos a otro tipo o trastorno de ansiedad, que en este caso es la ansiedad generalizada. Y para eso quiero darle la palabra a la colega Lilia, que ahí nos va a dar una visión más amplia acerca de este tipo de trastornos. Así que adelante, colega. Está en silencio, colega, parece. No. Ahora, a ver, ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Adelante, colega. Les decía a los que nos están acompañando que de repente les ha pasado que a veces nos acostamos a descansar, apagamos la luz y justo ahí nuestra mente empieza a trabajar más que nunca. Empiezas a repasar todo lo que hiciste, lo que no pudiste hacer, lo que podría pasar mañana y lo que podría de repente salir mal. Bueno, y si eso les resulta familiar, decirles en este momento que no les pasa solamente a ustedes, ¿no? Que a esto le llamamos ansiedad generalizada. Y a diferencia de los otros tipos de ansiedad que han expuesto los colegas, el trastorno de ansiedad generalizada no se centra en un miedo específico, porque no es miedo a volar, ni a hablar en público, es preocuparse por todo a la vez. Es como tener una mente que no se apaga, que va saltando de una preocupación a otra. ¿Y si se enferma mi hijo? ¿Y si mañana no llego a tiempo? ¿Y si algo sale mal en el futuro? Es vivir con la sensación de que algo malo está por pasar, aunque no sepas exactamente qué, ¿no? Y claro que también el cuerpo lo siente, ¿no? Porque en ese momento aparece el nudo en el estómago, la tensión en los hombros, el insomnio, la irritabilidad, la fatiga. El cuerpo se cansa de una amenaza que no existe, pero que la mente insiste en imaginar. La ansiedad generalizada no aparece porque sí. Suele darse en personas responsables, autoexigentes, con historias donde se aprendió que si no estás atenta, algo puede salir mal. Es un intento de protección. El cerebro, queriendo cuidar, se vuelve como un guardia de seguridad que no descansa nunca y termina tocando la alarma hasta cuando no hay peligro. Es como si esta alarma sonara no solo cuando hay fuego, sino también hasta cuando pasa el viento. La buena noticia, como en los otros tipos de ansiedad, es que tiene tratamiento y tiene buen pronóstico también. ¿Qué hacemos en terapia? En terapia aprendemos a dejar de pelear con los pensamientos, porque no se trata de eliminarlos, sino de relacionarnos distinto con ellos. Cuando una persona vive con ansiedad generalizada, suele decir, yo lo intenté todo, pero no puedo dejar de preocuparme. Y es que no se trata tampoco de falta de voluntad, como a veces nos dicen, pon de tu parte, ¿no? La mente
esta mente ansiosa no se apaga con frases como tranquilízate, no pienses en eso, distrae tu mente. Por eso, el abordaje terapéutico tiene que ir mucho más allá de controlar los pensamientos. Aquellos pensamientos tipo, ¿y si pasa esto? ¿Y si? El famoso ¿y si? ¿No? ¿Y si algo sale mal? La persona debe saber, entonces, darse cuenta en terapia de que no todo lo que piensa es verdad y de que puede vivir sin tenerlo todo bajo control. Porque hay pensamientos que no podemos borrar, emociones también que no podemos suprimir. Entonces en terapia aprendemos a dejar de luchar con ellos, a reconocerlos, aceptarlos y seguir adelante, comprometidos con lo que de verdad es importante para cada uno de nosotros. En vez de decir, no quiero sentir ansiedad, y lo que generalmente hacemos es eso, queremos evitar sentir. Aprendemos a decir, puedo avanzar aunque sienta ansiedad. Y en ese cambio de enfoque, bueno, vemos que todo cambia. Otro pilar del tratamiento es la atención plena, como lo decían mis colegas que me han antecedido. En la ansiedad generalizada, el cuerpo vive como si siempre hubiera peligro. Por eso, enseñar a la persona a respirar, a sentir el presente, a relajar los músculos, es una forma de decirle al cerebro, estamos a salvo. Y cuando el cuerpo se calma, la mente también aprende a hacerlo, porque el cuerpo tranquilo le dice al cerebro, no hay peligro. Y si algo he comprobado, querida audiencia, en la práctica clínica, es que las personas con ansiedad generalizada suelen ser muy autoexigentes, muy duras consigo mismas. Por eso, trabajar la amabilidad, el perdón, el descanso mental es clave. A veces la ansiedad no se reduce con más control, ni tampoco tratando de evitarlo, sino con más ternura. Así que, si te sentiste identificado con este tipo de ansiedad, quiero que te lleves este mensaje. Vivir con ansiedad generalizada no significa que estés rota o que te falte fe. Es solo tu mente intentando protegerte, pero trabajando de más. Con ayuda profesional puedes enseñarle a descansar. En este equipo, el equipo profesional de PIA, creemos que la ansiedad no se aborda desde una única mirada. Por eso nuestro trabajo integra enfoques terapéuticos que se ajustan a la realidad y a las necesidades de cada persona frente a los distintos tipos de ansiedad. Y aunque cada tipo de ansiedad tiene sus propias causas y matices, hay algo que todos comparten. ¿Qué cosa es? Ser inflexible psicológicamente y también lo que hemos mencionado varias veces ya acá, el tratar de evitar experimentar, eso es lo que perpetúa los síntomas. Cuando intentamos controlar, suprimir o escapar del malestar, terminamos alimentándolo. Por eso, más allá del diagnóstico, más allá del tipo de ansiedad que puedas estar experimentando, lo esencial es comprender qué conductas, qué pensamientos o qué intentos de control están manteniendo el problema. Porque al final no se trata solo de ponerle nombre a la ansiedad, sino de entender cómo es que se está sosteniendo y ayudar a la persona a relacionarse con ella de una forma más flexible, compasiva y valiente. Gracias, Pablo. Gracias, colega Lilia. Es muy importante reconocer y hacer presente todo lo que nosotros vamos sintiendo, sobre todo con esto de la ansiedad. Ajá. Aquí estaba viendo yo que María Castellón estaba preguntando, que bueno, de hecho, tienen la pregunta ahí, ¿qué se puede hacer cuando te dan estos episodios? Bueno, tú en parte tú ya
ha estado dando la respuesta, que justamente a través de esta herramienta que uno tiene que empezar a emplear, como es el perdón, como es esto de la autocompasión. También tenemos la gratitud, etc. La aceptación. La aceptación, exactamente, la aceptación. Ajá. Entonces, cuando a ti te vienen estos episodios, nosotros en lo primero tenemos que decir, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Y ahí es cuando tenemos que empezar a usar esta herramienta. Ajá. Eso es como, yo no sé, María, si te estamos dando un poquito una respuesta a lo que tú nos estás preguntando. Ajá. También, bueno, ella misma María nos dice aquí, la ansiedad generalizada produce insomnio. Me levanto cansada, desmejorada, y por mucho que trato de pensar en otras cosas, la mente no me deja. Nuevamente, aquí yo lo que le hablaba, ¿se acuerdan cuando le hablaba de la atención? ¿Ah? La atención aquí juega un papel muy fundamental, porque en el fondo yo estoy optando a qué cosas le quiero prestar importancia, le quiero prestar más importancia. En este caso, le presto más importancia a las cosas que me aquejan. Y entre esas cosas que me aquejan, al insomnio. Uh-huh. Entonces ahí es cuando yo le hablo que hay que inculcar y hay que utilizar herramientas para poder tener esa capacidad para desviar la atención y utilizar justamente todas estas herramientas que nos dice tu colega Lilio. Ajá. Querido así. Pablo, también podemos ahondar un poquito más. Los que nos están acompañando pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp y ahí vamos a estar un poco más ampliando información sobre el abordaje de estos distintos tipos de ansiedad. Así es, sí. Bueno, nosotros somos psicólogos internacionales en acción. ¿Me podría ayudar con eso, colega? ¿Cómo se llama concretamente el grupo para que lo tenga claro la comunidad? Salud Mental PIA, ¿no? PIA. Sí, Salud Mental de Psicólogos Internacionales en Acción. Claro, los invitamos cordialmente a que se unan. Nosotros por ahí, vamos haciendo, vamos programando eventos, les vamos comunicando diferentes temas para ir generando estos espacios. Pero bueno, ya para ir cerrando, colegas, para este tema tan interesante y que da para mucho, porque por cierto, da para mucho, tenemos que ya ir cerrando las cortinas, porque el tiempo no está ahí, ya está apareciendo. Así que me gustaría, colega, ver si que algunas palabras finales que nos pudieran compartir acerca de lo que hemos abordado en el día de hoy. No sé, colega Juani. Bueno, yo darle muchas gracias a todas las personas que se han conectado, aunque ya aquí, estuvieron saludándolos, pero voy a nombrar algunas: Rosa Higuita, Carmen López, Lucy Fuentes, María Castellón, Alba Madera, también tenemos María Eugenia Barrera. Todas un abrazo muy cordial, gracias por estar aquí, por interesarse en su salud mental. El grupo que tenemos nosotros en WhatsApp se llama Salud Mental aquí en PIA y allí hay una comunidad de mujeres de 25 a aproximadamente 65 años, en que de varios países, y si usted quiere formar parte de la comunidad puede colocarlo aquí en el chat y yo voy ahora, mientras mis colegas se despiden, voy pendiente para hacerles el ingreso al grupo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, colega Pablo. Muchas gracias, colega. Excelente. Excelente. Colega Carmencita, ¿algo que quieras decir para ir cerrando? Sí, a mí me gustaría recalcar a la audiencia que la ansiedad no es mala, es un estado de ánimo, pero que cuando se hace agobiante es que se convierte en un trastorno, ¿no? Pero en general
las muestras de ansiedad cotidianas son una señal de nuestro organismo, porque están unidas la mente y el cuerpo en este trabajo, de que nos están mostrando un peligro, pero un peligro que no es real, no es, es como un temor al futuro, temor a lo que no conocemos, es una sensación de incertidumbre. Y para eso necesitamos protegernos y actuar a través de gestionar con las muchas maneras que hemos ido mostrando, a fin de recobrar nuestra confianza en las posibilidades, las oportunidades, que creo para eso uno de los recursos diarios más importantes es amanecer, despertarse, abrir los ojos y agradecer a Dios, agradecer a la vida, a agradecer por estar aquí. El agradecimiento abre nuestras puertas y nos hace pensar más en posibilidades, en oportunidades, en lo que nosotros podemos crear y en todo lo que somos, y eso creo que nos da esas fuerzas para evitar todo lo que sea negativo, ¿sí? Así estamos trabajando a favor de nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Agradezcamos mucho, agradezcamos por todo. Gracias. Muchas gracias, colega Carmencita. Colega Julia, ¿algunas palabras? Gracias, Pablito. Yo solamente quisiera agregar, decirles a la audiencia que en la mayoría de los trastornos de ansiedad los síntomas pues deben durar al menos 6 meses, ¿no? Pero esto aplica especialmente a niños y adultos, excepto en el trastorno de pánico, ¿no? Donde el criterio pues se centra más en la frecuencia y en el temor persistente a tener nuevos ataques, ¿no? Al menos un mes, ¿no? Aproximadamente, esto quería un poquito aclarar también. Bueno, decirles también, agradecerles por su presencia, decirles igualmente no esperar, ¿no? A que este problema que se presenta pues se alargue, ¿no? Y también pues nos lleva a una mala calidad de vida, ¿no? Hay que hacer que nuestros niños, por ejemplo, en el caso que presentan estos trastornos de ansiedad por separación, pues tengan esa oportunidad de llevar bien, ¿no? el colegio y bueno, a las relaciones, y en caso de personas mayores, a tener buenas relaciones. Entonces, solamente decirle, no esperar, acudir a los profesionales, ¿no? Para poder tener un buen resultado y mejor calidad de vida, ¿no? Un abrazo a todos, muchas gracias por su presencia y también a las personas que nos verán por diferido, ¿no? Muchas bendiciones. Gracias, Pablito. Muchas gracias, colega Julia. Y colega Lilia, ¿algunas palabras de cierre? Claro que sí, Pablo. Decirles que comprender los tipos de ansiedad es el primer paso para dejar de tenerle miedo y empezar a escuchar lo que intenta decirnos. Agradecerles por estar aquí y por elegir conocerte un poco más. Un abrazo. Muchas gracias, colega. Me siento muy honrado, muy agradecido por todos ustedes que se hayan conectado y nos hayan dado un espacio para poder compartir de este tema. Estamos muy felices que se unan todos, los queremos a todos que estén en la comunidad para ir abordando estos grandes temas. Así que sin más, agradecerle, darle las gracias a todos, a todas, mis queridas colegas también, darle las gracias por estar aquí, por un vivo más que hicimos juntos, somos un gran equipo, así que darles un gran abrazo y decirle que para la próxima vamos a tener más temas que compartir con ustedes. Así que gracias, colega, y nos vemos. Gracias. Gracias. Bye, nos vemos. Gracias. Bendiciones. Gracias, colegas, también. Gracias. Bye. Bye. Abrazo a todos.